Toda leyenda tiene un origen, y la leyenda del viejo ranero es más profunda y reveladora de lo que habíamos pensado. Acompáñenme a descubrirlo. Todo inició en la misma migración de los mexicas. Nos comenta el arqueólogo Salvador William Arroyo, doctor en arqueología. Cuando los mexicas estaban en busca de su asentamiento prometido por Huitzilopochtli, dos grandes familias de este pueblo se peleaban por un tlaquiminoli. El tlaquiminoli es un envoltorio sagrado que contenía los elementos de sus dioses. Dicho envoltorio sagrado contenía chalchihuites, piedras de jade, símbolo de poder y riqueza. Al observar esto, Huitzilopochtli los reconvino y les dijo que no se pelearan, que existían dos tlaquiminolis que traían cargando los mexicas. Y así fue como los mexicas tlatelolcas se quedaron con el tlaquiminoli del dios Tezcatlipoca, que era el que contenía el jade, y fundaron Mexico-Tlatelolco, que lo caracterizó su enorme mercado. En cambio, los mexicas tenochcas se quedaron con el segundo tlaquiminoli, que contenía dos varas de madera cruzadas como una X. Esa X era insignia de poder y el centro del cosmos, el lugar a donde habitaba Huehueteotl-Xiuhtecutli, fundando así la Ciudad de México Tenochtitlan, futura capital de un vasto dominio. Después de fundar su ciudad, los mexicas maduraron su poder político y militar. Decidieron conformar junto con aliados la Triple Alianza. De esta manera, partieron junto a su tlatoani o emperador Moctezuma Ilhuicamina hacia la zona que hoy comprende el estado de Guerrero, y después de cruentas batallas lograron llegar al valle de Teoixtla, hoy Tixtla, y fundaron el señorío guerrero de Tixtlán, que servía como frontera contra los aguerridos yopes. Al respecto, nuestro querido maestro Ignacio Manuel Altamirano nos dice lo siguiente: fundada según la tradición por una colonia azteca llevada allí por Moctezuma Ilhuicamina en su guerra de conquista del sur, se compuso en un principio de familias sacerdotales que tenían como misión difundir la religión del imperio. Los indios de Tixtla eran descendientes de los pontífices de México, y ellos mismos habían sido y seguían siendo Teopitcastin, es decir, los conservadores de los misterios antiguos. Al fundar su nueva población, no es de sorprender que los sacerdotes mexicas trajeran al dios y las reliquias del mismo, como lo habían hecho al fundar en la misma Tenochtitlan el mismo templo mayor. De esta manera nació el señorío guerrero de Tixtlán, y así fue como llegó Huehueteotl-Xiuhtecutli y su culto al valle de Teoixtla, hoy Tixtla. Llegando a este punto, es importante cuestionarnos por qué se escogió al cerrito de Tezcalzin, que en náhuatl su nombre significa lugar de piedra sagrado o lugar de piedra venerado, y que hoy es el barrio de San Antonio. ¿Cómo se escogió y por qué se escogió este lugar como centro de culto de Huehueteotl-Xiuhtecutli? Para entender lo anterior, debemos de analizar las características simbólicas de dicho cerrito y los atributos del dios mismo. Llegando a este punto, es importante citar la obra de Alfredo López Austin, que es uno de los historiadores y antropólogos más reconocidos del México prehispánico, que nos dice sobre Huehueteotl lo siguiente: el eje cósmico, habitado por el dios viejo del fuego, que está tendido en el lugar del ombligo de la tierra, permanece metido en el lugar de encierro de las piedras de turquesa. El dios anciano también se le concede el epíteto o nombre de madre, padre de los dioses. Esto se debe a que el anciano es la fuente de movimiento. Agua y el fuego son inherentes al dios mismo. La cita anterior de López Austin es muy reveladora, ya que nos dice que el dios viejo se encuentra en el ombligo del mundo, y en el cerrito de Tezcalzin hay una cuevita, y cerca de Tezcalzin, en la parte trasera, hay un resumidero natural. Asimismo, cerca de este resumidero hay otro resumidero, que es el que todos conocemos, y tanto la cueva como los resumideros de agua son los lugares
de la entrada al Axis Mundi u ombligo del mundo, que es a donde habita el Dios viejo, según la cita que nos da López Austin. También es importante mencionar que cuando dice López Austin que en ese lugar de encierro se encuentran las piedras de turquesa significan el poder divino y también se relacionan con el agua. Por último, es de mencionar que el Cerrito de Tezcalzin se encuentra en el lado oriente del valle, y el lado oriente para los mexicas era el lado masculino, el lado por donde sale el sol todos los días, lo cual le da un carácter sagrado a este pequeño cerrito, en donde sostengo que se veneraba al dios Huehueteotl. Como último elemento a desarrollar, debo mencionar que Huehueteotl, el dios viejo, se relaciona directamente con la leyenda del viejo ranero por los siguientes elementos. Al ser Dios Padre y Dios Madre, es considerado Dios de la dualidad Huometeotl. Por lo tanto, bajo su custodia estaba lo masculino y lo femenino. Dentro de sus atributos también se tenía el fuego y el agua, y los fenómenos climáticos como la sequía y las inundaciones. Por lo mismo, se le ofrecían rituales en su honor para evitar que las sequías que causarían hambrunas y las inundaciones que destruirían los campos se llevaran a cabo. Por eso mismo, es en este punto donde se toca la leyenda y la historia, ya que en ambos casos se acudía a él para garantizar un equilibrio entre los extremos que diera como consecuencia buenas cosechas y prosperidad. Con la llegada de los españoles y el catolicismo y el advenimiento de una nueva sociedad, el culto a Huehueteotl fue proscrito. Fue así como llegó al final su adoración de manera oficial, pero no quedó erradicado por completo el culto y el respeto a ese dios antiguo. Por eso mismo se crearon las leyendas con el paso de los tiempos, en donde sobrevivió la figura de ese ser místico, de ese anciano que era custodio del equilibrio y dios de la dualidad. En lo narrado con anterioridad radica lo maravilloso de la leyenda del viejo ranero en Tezcalzin, ya que en dicho cerrito se conjugan la veneración al santo anciano de origen católico San Antonio Abad, protector de los animales. En ese mismo lugar se desarrolló también la leyenda del viejo ranero, protector de ranas y sapos, que terminó con la inundación del valle. Asimismo, todo indica que en el mismo lugar se encontraba el adoratorio del dios Huehueteotl, los cuales, no por casualidad, festejaban su día con ceremonias muy próximas entre sí. Por un lado, San Antonio Abad es festejado el 17 de enero, fecha en que también se llevan ofrendas y velas a la cueva del viejo ranero. Y no es casualidad que la última quincena de enero era la fecha de celebración del Izcalli, fiesta en honor a Huehueteotl. Los últimos descubrimientos arqueológicos en el Templo Mayor, encabezados por el arqueólogo e historiador Leonardo López Luján, han sacado a la luz descubrimientos como de las figuras en piedra del dios Huehueteotl, y muy próximos a él se ubican rescates como el de el altar de las ranas, lo cual puede reforzar la proximidad entre este dios y los anfibios mencionados, que en la leyenda del viejo ranero son personajes principales. Concluiré diciendo que Tixtla es un lugar único en donde se conjugan las leyendas enigmáticas, la devoción a santos católicos y los vestigios de una cultura que se niega a morir y busca subsistir por diferentes medios, y que nosotros los tixtlecos somos los herederos y debemos de ser los guardianes de todo ese bagaje cultural.